a todos. Mientras logramos que la conexión desde Guatemala se reinstale, le quiero primero pedir disculpas por la pequeña confusión que hubo con el horario. Esto de que estamos en diferentes países con diferentes horarios, a veces solemos confundirnos. Esperemos que no vuelva a pasar. Primeramente, darle las gracias a los invitados, al doctor Igor Doniz. Pasamos la próxima, por favor. Les quiero hacer unas pequeñas aclaraciones de que, por favor, este video va a ser grabado y ustedes, los que no se puedan conectar por razones de horario, lo van a poder ver en el canal de YouTube, que se pueden suscribir para ver este video y todos los videos de los tantos que hemos hecho durante estos meses. Y también los invito a que entren a la página de ALAP, donde tenemos un foro que está dedicado a COVID-19, donde pueden encontrar, pueden hacer preguntas y respuestas que serán contestadas por los expertos. La próxima. Queremos agradecer muy especialmente a Medtronic por su patrocinio para realizar este webinar. Siempre Medtronic está apoyándonos para todo lo que es educación continua. La próxima, por favor. Y las últimas recomendaciones de que utilicen el área de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas. Estas serán respondidas al final de la conferencia del doctor Doniz. Y por el chat, si pueden hacer los saludos y cualquier otro tipo de comentario. Pero las preguntas que quieren que se respondan deben estar identificadas, no se pueden responder preguntas anónimas, deben estar identificadas y deben ser hechas por preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias de antemano por la atención y participación y por la paciencia. Vamos entonces de inmediato a pasar con el doctor Igor Doniz, que es cirujano cardiovascular pediátrico venezolano. Trabaja actualmente en Bogotá, Colombia, y nos va a dar la conferencia sobre técnicas de canulación en pediatría para ECMO y asistencia ventricular. Él actualmente está trabajando en el Hospital de la Misericordia y en la Fundación Adulto Pediátrica del Hospital Clínica San Rafael de Bogotá. Doctor Doniz, muchísimas gracias por su paciencia y por su apoyo, y le doy paso para que comience con su conferencia. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Verdaderamente me siento muy honrado en la invitación y para mí es un placer compartir estas experiencias que he tenido a lo largo del tiempo en relación al ECMO, específicamente hoy hablando de algunas las técnicas de canulación, no solo para ECMO, sino también para asistencia ventricular, y algunos tips que quizás puedan ser interesantes para ustedes y compartirlos con sus equipos de trabajo. Ok. Bueno, yo como comentó Alileni, trabajo en Bogotá. Sin embargo, también apoyo un programa de cirugía cardíaca pediátrica en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, una ciudad fronteriza con Venezuela, y donde tenemos un programa que también tenemos ECMO. Antes que todo, quiero comentarles que no tengo ningún conflicto de interés que declarar y no trabajo en ninguna compañía de equipos de perfusión o que venda acá. En principio, bueno, para hacer un pequeño repaso antes de introducirnos, el ECMO
las indicaciones en el ECMO pueden ser variadas. Una de ellas es el ECMO en falla cardíaca. La falla cardíaca postoperatoria temprana en quirófano es cuando aquel paciente que estamos operando por algún motivo, ya sea por disfunción ventricular o algún defecto residual que no hayamos identificado durante la cirugía, al paciente le es difícil salir de circulación extracorpórea, y esto se da básicamente por el aumento del ácido láctico y el increciendo en las dosis de vasopresores e inotrópicos. Esto hace imposible destetar al paciente de la circulación extracorpórea, y una alternativa adecuada es colocar al paciente en ECMO para darle soporte vital extracorpóreo. El otro caso son aquellos pacientes operados o no que están en la unidad de cuidado intensivo y se define que el paciente cada vez se va poniendo peor precisamente porque se va requiriendo cada vez más presores e inotrópicos, aumenta la acidosis metabólica y hay una disminución del gasto urinario por lo menos 6 horas. La otra causa de indicación es el ECMO el ECMO en falla cardíaca, que es aquel paciente que está dentro de una institución, ya sea en cuidados intensivos o en el piso, y en donde en la institución se cuentan con un equipo de ECMO 24 horas. El paciente entra en paro cardíaco y, a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar y que no responde el mensaje cardíaco directo en los primeros 5 minutos, se alerta al equipo de ECMO y es posible canorar a estos pacientes y en muchas ocasiones rescatarlos. Otras indicaciones son los pacientes que tienen falla miocárdica no relacionada a cirugía, un paciente con miocarditis, miocardiopatía, sobredosis de drogas tóxicas, en donde la primera acción que se toma es darle ECMO venoarterial para darle soporte extracorpóreo. Dependiendo de la causa, después se puede pasar o destetar al paciente del ECMO directamente, o ya escalarlo a una asistencia ventricular. La otra razón son aquellos pacientes que por algún motivo tienen altísimo riesgo de muerte o de suscitarse una descompensación cardiovascular importante y que van a ser llevados a cateterismo cardíaco. Entonces, en estos pacientes uno puede colocarlos en ECMO antes del cateterismo para luego hacerles el cateterismo haciendo ciertas variaciones en los flujos para que las mediciones sean correctas. En el caso de ECMO en falla respiratoria, está la dificultad respiratoria del recién nacido, el SDRA posinfeccioso o tóxico. Y otras indicaciones pueden ser, por ejemplo, lo que ya lo comenté, lo del paro cardíaco y lo de la circulación. En relación a los indicadores en los casos de ECMO por falla ventilatoria, es bastante común que utilicemos estos índices, que es el índice de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, y si este valor es menor de 200, es muy posible que el paciente vaya a requerir soporte vital extracorpóreo de tipo ECMO. O el índice de oxigenación, que es la FiO2 por 100, por la presión media de la vía aérea entre la presión arterial de oxígeno, y si esto es mayor de 40, entonces también es un indicador para poner el paciente en ECMO. Otra indicación que vemos sobre todo más que todo en los hospitales pediátricos es la hernia diafragmática. Y en esto sí es muy interesante porque cuando los pacientes son diagnosticados con hernia diafragmática desde el periodo prenatal, se puede predecir pueden haber complicaciones. Entonces se planifica el parto, cuando el paciente nace se evalúa, si es necesario colocarlo en ECMO, se coloca en ECMO para luego operarle la hernia diafragmática. Y bueno, ya les comenté esto de la... Entonces, los tópicos que vamos a tratar en esta charla del día de hoy son cómo es la canulación venoarterial en el ECMO periférico,
cómo es la canulación venovenosa con canulación cervical, cómo es el ECMO luego de la cardiotomía, cómo debe ser canulado, cómo colocamos las cánulas para asistencia ventricular en el caso de cánulas de Berlin-Hart, y cómo colocamos cánulas de asistencia para asistencia ventricular con cánulas convencionales de una forma segura y duradera. Lo primero que todo, antes de canular un paciente en ECMO, tenemos que saber evidentemente cuál es la anatomía del cuello. El cuello, como es una región anatómica donde pasan muchos elementos vasculares, nerviosos y por supuesto musculoesqueléticos, y que sus relaciones deben ser bien conocidas antes de iniciarse en la canulación del ECMO. La vena yugular interna está más externa que la carótida interna, y eso es un factor importante a tener en cuenta. Otra cosa es, y el porqué de la razón la canulación cervical en el ECMO es hecha del lado derecho, es porque la vena yugular, una vez que entra en el confluente yugulo subclavio derecho, prácticamente se convierte en la cava y en forma directa entra en la aurícula, a diferencia de la vena yugular interna izquierda, en donde una vez que se une con la subclavia izquierda, viene la innominada y da una curvatura de casi 90 grados que dificultaría mucho la entrada de la cánula dentro de la aurícula derecha. Por ese motivo es que se coloca la cánula venosa del ECMO en la yugular interna derecha. Adicionalmente, la carótida interna, la carótida derecha es el primer vaso que sale del tronco brachocefálico arterial y entra directamente en el arco aórtico, y colocando la cánula en este punto se perfunde todo el arco aórtico y la aorta distal. Otra cosa importante relacionada con las arterias es del por qué uno puede canular un paciente en ECMO por la carótida interna, por la carótida derecha, sin que esto ocurra ningún efecto neurológico, digamos, isquémico de primera aparición. Como recordaremos, las arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar. Esta arteria basilar posteriormente, las arterias carótidas internas, derecha e izquierda, se unen entre sí a través de las arterias comunicantes anteriores en el segmento 1 y después en la arteria comunicante anterior, de manera tal de que se forma un polígono. Si una de las estructuras, que en este caso sería una de las carótidas, se ocluye, el flujo sanguíneo del resto del cerebro viene dado por las arterias vertebrales y la arteria carótida izquierda, y no debería ocurrir. Sí hay algunos pacientes que tienen anormalidades, digamos, de la configuración del polígono de Willis. Sin embargo, no es frecuente que ocurra un evento isquémico masivo luego de la canulación en ECMO relacionado nada más por la canulación. En el caso de la canulación por cervicotomía, se hace una cervicotomía transversa de aproximadamente 2.5 a 3 centímetros en la base anterolateral del cuello y más o menos a unos 2 centímetros por arriba de la clavícula. Se diseca por plano, se llega al platisma, se divide el platisma y a continuación se retrae lateralmente el esternocleidomastoideo. Hay dos formas de hacer esto. Una es a través de un separador autoestático tipo Weylander, preferiblemente, y no Gelpi, porque el Gelpi en las puntas son muy afiladas, o colocando sedas transfixiantes en el esternocleidomastoideo que lo rechacen hacia una posición más lateral. Luego se abre el paquete vascular
cervical y ahí uno va a encontrar tres estructuras. Más externa, como vimos al principio, la vena yugular interna, luego está la carótida y más o menos en el medio de las dos se encuentra el nervio vago, que es un nervio que hay que respetar, por supuesto, en el momento de la disección. Una vez que se han identificado las estructuras vasculares y nerviosas, ya en este momento es preferible que ya tengamos en la mesa quirúrgica o en la cama de cuidados intensivos, pero con la seguridad de que van a mantener su esterilidad, las cánulas del circuito de ECMO ya purgadas y cebadas con sangre. Se dan 100 miligramos de heparina por kilogramo de peso corporal y pasados 3 minutos se liga distalmente la vena yugular interna derecha y la arteria carótida derecha sobre un segmento de un vessel loop, que son estas cintas de silicón elásticas que se utilizan para referir los vasos. La incisión, como les comenté, es más o menos a 2.5-3 centímetros por encima de la clavícula. En lo particular, a mí me ha parecido mucho más sencillo hacer la incisión sobre el esternocleidomastoideo y hacia la tráquea. Y de tal manera, así uno le entra directamente a los vasos cervicales. Luego se realiza el control proximal de ambos vasos y aquí hay un tip importante, que ya lo vamos a ver más adelante en una gráfica. El segmento donde vamos a hacer la incisión, en el vaso, ya sea la yugular o la carótida, nos debe dar una distancia importante entre donde está la incisión y la clavícula. Si se hace la incisión muy cerca de la clavícula, es difícil hacer el control vascular y pueden haber problemas tanto en la canulación o que se rompe el vaso o sangre. De tal manera que esa incisión tiene que estar más o menos retirada del borde de la clavícula. Una vez que se hace la arteriotomía, en lo particular, y es recomendable siempre es primero introducir la cánula arterial y a continuación colocar la cánula venosa. Estas cánulas se fijan con seda precortada sobre vessel loops, preferiblemente unas 2 ligaduras, y luego que están fijadas las cánulas, se retiran las guías y se colocan, se unen al circuito de soporte circulatorio. Luego se cierra la piel y lo otro importante es que las cánulas se fijan con una sutura de polipropileno muy gruesa, 0 o 1 a la piel, pero no directamente en la piel, sino dejándole un segmento, o sea, haciendo un nudo retirado a la piel para que la misma sutura no isquemice ese tejido. Como les comenté, se hace una incisión que es transversal, se identifican los vasos, vena y arteria yugular y carótida interna, se ligan distalmente y fíjense que la incisión no es hecha tan abajo, sino precisamente es hecha más o menos en la mitad de la arteria que se está observando y que nos da un margen para colocar la pinza y hacer un control vascular mucho mejor. Como les comenté anteriormente, una vez que se introduce la cánula, se fijan con seda sobre un segmento de vessel loop y esto precisamente es para proteger un poco el vaso, ya que una vez que el paciente se decanule y se haga la reconstrucción de los vasos, estos vasos se encuentren con un tejido un poco mejor preservado. Un tip importante: si observan esta ligadura o estas de acá, en lo particular, cuando yo ligo los vasos, estas sedas las fijo al campo, estirando o alando tanto la carótida como la yugular en sentido cefálico. Y eso me expone el vaso de una manera más amplia. Las cánulas que se utilizan son preferiblemente este tipo de cánulas. La arterial son de tipo biomédicos. Esta arterial tiene el orificio aquí en la punta y la venosa tiene orificios multiperforados, de manera tal de que el
extremo distal de la cánula quede muy cerca de la llegada de la vena cava inferior a la aurícula derecha y precisamente los orificios laterales que tiene la cánula queden en la aurícula propiamente dicha, en la aurícula derecha. La fijación de las cánulas es una cosa verdaderamente importante porque estos pacientes que van a estar en cuidado intensivo durante un tiempo prolongado necesitan ser movilizados de posición para evitar, por ejemplo, las úlceras por presión o limpiarles, quitarles el pañal, asearlos, etc. Entonces, la fijación de las cánulas en el paciente es muy importante. Este tipo de cinta adhesiva no es el esparadrapo normal, sino es cinta adhesiva de ese tipo Fixomul. Se fija muy bien a las cánulas, a la piel de las cánulas, y como les comenté, las cánulas también tienen doble fijación con polipropileno 0 o 1, sin que el nudo esté en contacto con la piel. También es importante la fijación de las cánulas, que hay algunos pacientes, sobre todo los pacientes respiratorios, en donde para evitar la sedación profunda durante muchos días, es preferible tener al paciente con una sedación ligera, pero el paciente extubado ventilando. Y se ha visto que esto ayuda a la recuperación del pulmón en los casos de CDA, que por supuesto no cursan con trastornos hemodinámicos tan importantes, sino que sea un problema netamente de oxigenación-ventilación. Entonces es súper importante la fijación de las cánulas, que adicionalmente las cánulas deben ser fijadas a la cama del paciente, dejándole cierta holgura para que con esos cambios que se hacen, el paciente, las cánulas no se retraigan ni se tengan el peligro de salirse. Otra cosa importantísima, una vez colocadas las cánulas, que es algo imprescindible, es la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en la radiografía de tórax vamos a ver exactamente cómo están las cánulas. ¿Cuál es el tip importante? En el caso de las cánulas arteriales, la cánula arterial debe introducirse 2 centímetros. Si vemos acá, estas cánulas, todas estas marcas negras marcan la distancia de 1 centímetro a 1 centímetro. Entonces, en la cánula arterial no debe introducirse más de 2 centímetros dentro de la carótida, porque de lo contrario, la punta de la cánula va a quedar pegando en la pared, digamos, inferior del arco aórtico y puede producir aumento de la presión o complicaciones, como una disección aórtica. En el caso de la cánula venosa, hay un tip importante, que es que uno mide, antes de introducir la cánula, cuánto mide la cánula o cuál es la distancia que hay de la cánula entre el sitio donde está planificada la incisión hasta el sifoides. Y más o menos esa es la distancia en que debe quedar la cánula colocada. Si vemos aquí en estas radiografías, en esta cánula, en la radiografía de la izquierda, la cánula no fue introducida completamente, no adecuadamente, y las cánulas tienen un marcador. La cánula venosa, como está multiperforada, en esa porción que es multiperforada, no tiene reforzamiento del alambre de la cánula, sino que tienen una marquita a la final radiopaca, que es donde dice que hasta ahí es el final de la cánula. Cuando vemos en este paciente, se colocó la cánula y la cánula quedó muy arriba, de tal manera que la punta de la cánula quedó en la aurícula derecha y no en la cava inferior como debería ser. En este caso, es el mismo paciente, en donde se reposicionó la cánula y la cánula se introdujo más, y fíjense que el tip o la punta radiopaca está colocada más o menos casi al nivel del diafragma, donde está el ingreso de la cava inferior hacia la aurícula derecha. En el caso de la canulación central o la canulación luego de poscardiotomía, como les comenté antes, estos son pacientes que no han podido
destetarse de la circulación extracorpórea, ya sea por aturdimiento miocárdico o algún defecto residual que no se consiga o no se haya reparado, o un problema que haya ocurrido en cirugía que haga que el paciente tenga muy mala función ventricular y donde el requerimiento de inotrópicos haya sido muy alto y las oxífras de ácido láctico hayan aumentado de forma considerable. Entonces, en estos casos, verdaderamente la técnica no es más diferente a una canulación de una circulación extracorpórea. En los pacientes pediátricos que no han sido canulados con una cánula del tipo Biomedicus o una DLP arterial, preferiblemente sin Luger, hay que cambiar la canulación arterial por una de estas cánulas. ¿Por qué? Porque las otras cánulas, las cánulas de otros modelos, tienen un tip muy pequeño que se introduce muy poquito dentro de la aorta. Y su fijación al esternón y a los bordes de la herida es más difícil. Y puede ocasionar que la cánula se doble o se quinquee. Entonces, en ese caso, si no fue canulado el paciente con una Biomédico o una DLP arterial que no tenga Luger, aunque cuando están canuladas con Luger, lo que hay que tratar de que el Luger esté súper asegurado y asegurarnos que en ese Luger no haya quedado ninguna burbuja. Entonces, si es la cánula, la misma cánula se queda colocada en la aorta. Si el paciente fue canulado a través de una canulación bicava, es decir, una cánula en la cava superior y una cava en la cava inferior, debe canularse la aurícula derecha con una cánula venosa única, preferiblemente maleable. Y un tip importante, la cánula no puede introducirse ni mucho hacia la cava inferior, ni dejarla orientada hacia la tricúspide. En una ocasión tuvimos un paciente en donde le colocamos, salimos de un trasplante cardíaco, le colocamos una cánula así y la cánula se enredó con las cuerdas de la tricúspide y tuvimos que reoperar al paciente para refaccionar la tricúspide del corazón que ya había recibido nuevo. Entonces es muy importante que la cánula venosa no esté lo suficientemente introducida en la aurícula como para llegar hasta a la tricúspide o para entrar a la cava inferior. Es muy importante que en los pacientes de poscardiotomía, en lo posible, tengan una pequeña fenestración en el tabique interauricular o se les haya dejado abierta la fosa oval, el foramen oval. ¿Por qué? Porque es una forma eficaz de disminuir la presión en la aurícula izquierda en un paciente que va a tener la aorta cerrada, sobre todo en los primeros momentos del bypass. ¿Por qué tiene la aorta cerrada? Porque como el paciente tiene disfunción ventricular y tiene disminución de la contractilidad y genera poca presión, el flujo del ECMO hace que la válvula se cierre. Y al cerrarse la válvula, el ventrículo izquierdo no se puede vaciar de la sangre que viene de las venas pulmonares. Entonces, la mejor forma de hacerlo es que el paciente se le haya dejado una pequeña comunicación interauricular para precisamente disminuir la presión en la aurícula izquierda. En los casos en que no se haya hecho o que el paciente tenga el septum completamente cerrado, es posible colocar un vent, un aspirador de cavidades izquierdas, a través de la vena pulmonar superior derecha, igual que se coloca un vent o un aspirador de cavidades izquierdas en una cirugía normal. Y ese vent se conecta a la línea de drenaje venoso del ECMO. ¿Qué problemas tiene esto? Que usualmente la hemostasia puede estar un poco comprometida, puede movilizarse más fácil que una cánula venosa. Por eso es que es mucho más, digamos, práctico dejar el foramen oval abierto. Estas cánulas se fijan con los torniquetes, pero los torniquetes
Por supuesto, no se le dejan pinzas de Kelly o Krael o mosquitos fijándolo, sino que estos torniquetes se fijan con clips en su pared, con varios clips, 5 o 7 clips, de manera tal de que el hilo no se corra. Y luego estas cánulas se fijan con seda a la pared del esternón, una seda fuerte, 0 o 1, a la pared del esternón, y salen y de esa forma por el tórax. Estas son las cánulas que hemos hablado, la Biomedi, la Geopa, y esta es una DLP de One Piece, en este caso. Al menos acá en Colombia, las cánulas que nosotros tenemos de este modelo solo vienen de conexiones de 1/4, y es preferible, porque vienen de conexión de 316, hay que necesariamente colocarles un conversor, porque la manguera del circuito de ECMO más pequeña va a ser efectivamente de 1/4. Entonces este cambio de calibre puede también causar zonas de trombosis, y por eso es preferible colocar una cánula que sea de 1/4, de salida de 1/4. Esta, que son las DLP, las EOPA más grandes, que son de conexión de 3/8. Y las cánulas maleables pueden ser como esta, se malean de manera tal de que, como les dije, no quede ni tan adentro que pueda llegar más allá de la cava inferior, o que puedan introducirse hacia la válvula tricúspide y un paciente efectivamente se deja el tórax abierto, como ven acá, se cubre con una de estas películas adhesivas transparentes. Detrás de esta película adhesiva hay otra membrana de poliuretano o polietileno que se fija a la piel o al subdermo con sutura de polipropileno 4 ceros, y las cánulas salen a través de esto, ya han estado fijadas al esternón. Otro tip importante: en el momento de que se fijan las cánulas al borde del esternón y que van a ser y que salen por la llave del tórax, es importante ver el comportamiento del ECMO, porque a veces el fijar la cánula a la pared external hace que la cánula se mueva, o que la aorta se entre más y pegue contra una pared, o que la aurícula o la cánula venosa también se introduzca más o se salga. Entonces es muy importante ver el comportamiento del ECMO en ese momento. Y como les dije, la fijación es súper importante. Estas cánulas, por supuesto, estos pacientes que tienen el tórax abierto, ya tienen, si son pacientes que tienen sedación, están intubados, y estas cánulas adicionalmente se fijan a la cama con pinzas de tubería o con pinzas de Kelly, que puede haber un problema y uno perforar la cánula. En el caso del ECMO venovenoso con cánulas de doble lumen, bueno, un poco para recordar, la cánula de doble lumen es una sola cánula que tiene una salida, la parte más, digamos, proximal de la cánula se divide en una y una es el inflow y el otro es el outflow. Entonces, el outflow es por donde va a salir la sangre ya oxigenada proveniente de la membrana del ECMO. Y el inflow es la sangre que va a entrar a uno de los lúmenes de la cánula y va a llegar a la bomba y al oxigenador. De tal manera que el paciente se extrae sangre venosa no oxigenada y se infunde sangre oxigenada a través de la tricúspide por ese agujero que es del inflow. Hay básicamente dos cánulas. Está la cánula de Avalon, que es una cánula que tiene una configuración de dos sitios donde se toma la sangre no oxigenada, uno a nivel de la cava inferior y otro a nivel de la cava superior. Y el outflow
debería quedar más o menos a la mitad de la aurícula para que la sangre, una vez que salga, entre directamente a la válvula tricúpide y de ahí a la arteria pulmonar. Estas cánulas vienen de pequeño calibre, desde 13 hasta 31, y pueden ser usadas desde niños muy pequeños con patología respiratoria a pacientes ya adultos. El otro tipo de cánula es una cánula Crescent, que es de MC3, y es una cánula también con el mismo principio. Yo no he encontrado que ellos tengan medidas más pequeñas de 24 French, entonces por ese motivo quizás sean utilizadas para pacientes ya adolescentes con... Y tiene el mismo principio, 2 puertos, uno que es el rojo, que está marcado con rojo, que es el que por donde sale la sangre del outflow, y uno marcado con azul, que es el que succiona la sangre venosa. En este video se ve cómo se coloca la cánula se puede poner por vía percutánea, con una técnica similar a cómo se colocan las vías centrales, es decir, por técnica de Seldinger modificada. Es muy importante, pero muy importante, que se tenga, que uno se pueda guiar o por eco o se puede hacer a través de fluoroscopia, porque es vital que la guía pase hacia la cava inferior. Luego que pasa la guía hacia la cava inferior, que estamos seguros de eso, se empiezan, los equipos tienen dilatadores de diferentes tamaños, y después que se ha dilatado suficiente al tamaño de la cánula, se introduce la cánula y se verifica que la posición que tenga la cánula sea la correcta, es decir, la punta dentro de la cava inferior y el punto del outflow en la mitad. Y luego se conecta la cánula con las tuberías específicas del inflow o el outflow correspondiente para iniciar el soporte. Hablando ya de canulación para asistencia ventricular, la asistencia ventricular, como ya saben, se utiliza en pacientes en donde por algún motivo el miocardio no es capaz de mantener un gasto cardíaco adecuado, y en estos pacientes la asistencia ventricular se hace con el fin de puente a trasplante o para asistencia definitiva, en los casos de adultos en donde se coloca asistencia ventricular intracorpórea. En los niños se pueden colocar cánulas ya sea de tipo Berlin-Hart o de Berlin-Hart, y también cánulas cánulas convencionales, y ya veremos con qué tal. Las cánulas de Berlin-Hart, en este caso es un paciente que tiene unas cánulas de Berlin-Hart unidas a un equipo de Berlin-Hart, ¿no? ¿Por qué le digo un equipo de Berlin-Hart? Porque estas cánulas se pueden utilizar con otro tipo de bomba, como por ejemplo una Centrimac. Las cánulas son colocadas de esta forma, usualmente la posición es aurícula derecha, después el otro agujero en la piel es para la aorta, después viene el agujero de la pulmonar y después viene el agujero que se le hace en el tórax para el ápex y drenar el ventrículo izquierdo. Estas son las cánulas. La cánula, esta que está acá, que tiene como una punta de tipo canastilla, es para la aurícula derecha. Esta es la cánula del ápex, que fíjense que tiene un bisel, y ya vamos a ver lo importante que es ese bisel. Y estas son las cánulas arteriales, ya sea para la pulmonar o para la aorta. En el caso de que el paciente, por ejemplo, sea un paciente que necesita asistencia ventricular derecha y que fue sometido en algún momento a una cirugía en donde se le colocó un parche transanular, es necesario colocar una válvula, porque de lo contrario, cuando demos asistencia, la sangre que entra a la pulmonar se va a regresar al ventrículo y no va a llegar a los pulmones. Entonces es muy importante que se coloque una prótesis de esta manera.
La técnica en que se coloca la prótesis es muy similar a cuando se colocan prótesis en el tracto de salida derecho, prótesis con stent, me refiero, en el tracto de salida derecho en los pacientes posoperados de cirugía de tetralogía de Fallot. Entonces, una vez que se pone la válvula y se fija con puntos continuos o separados en la porción, en esta porción del infundíbulo, luego se coloca un parche de pericardio y el parche de pericardio se une al anillo de la prótesis y luego de la pulmonar y el infundíbulo pulmonar. Para luego colocar la cánula de asistencia ventricular, que como ven acá en la figura, se hacen una doble bolsa de tabaco o doble jareta y se fijan a la... en ocasiones pasa que la aorta es muy pequeña y colocar la cánula, que como ven tiene un anillo de sutura y adicionalmente tiene en su punta un canal acá que hace que el flujo y sea más segura la cánula dentro del vaso. Pero a veces la cánula, la aorta es muy pequeña y la cánula más pequeña no entra bien. Entonces es necesario hacer una arteriotomía, fijar un segmento de PTFE, de prótesis de PTFE a la aorta y luego se fija la cánula a través del anillo de sutura con unos 4 o 6 puntos separados de polipropileno al borde de la prótesis y luego en este canal que yo les comentaba anteriormente se anuda con una seda fuerte, una seda 1 hermética y entonces cuando la sangre entre no haya fuga a este nivel, pero entre perfectamente en la aorta. Importante es que este segmento no debe ser muy largo, porque si no, cuando cerremos el tórax, puede ocasionar que se doble o se quinquee, como decimos con el anglicismo, y ocasione el aumento de la presión en el flujo de la cánula del outflow arterial. En el caso del ápex, se hace de la siguiente forma: se abre el ápex, si hay trombos, se retiran los trombos y luego se colocan puntos separados similar a como colocamos una válvula, es decir, ponemos puntos apoyados con pledget de PTFE, son puntos usualmente de poliéster trenzado 2.0 o 3.0, se pasan por el anillo de la prótesis, de la cánula, del anillo de sutura de la cánula, y luego se baja la cánula y se fijan los puntos. En ocasiones se puede utilizar un hemostático tipo BioGlue en este punto. Importante es que los puntos sean colocados de una forma simétrica, que la distancia entre los puntos sea parecida. No hay necesidad de poner muchísimos puntos, pero sí los suficientes como para que cuando se anude, el mismo ápex apriete la cánula y le dé más seguridad. La otra cosa importante es que el bisel de la cánula no debe quedar orientado hacia el septum. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se vacía mucho, el mismo septum puede ocluir el agujero de la cánula y ocasionar que no succione la sangre suficiente para dar la asistencia. Es muy importante eso. En esta radiografía se ve aquí perfectamente la cánula del ápex, se ve acá. Y en este caso, este anillo que se ve aquí en radiolúcido corresponde a la cánula arterial. Sin embargo, como dicen, de toda crisis sale una oportunidad. En una ocasión no pudimos colocar cánulas de Berlin-Hart por problemas de importación y problemas de proveedores y tuvimos que buscar en la literatura. Como decía un profesor, siempre uno lo busca y lo encuentra.
En este caso buscamos este artículo que se publicó en el Annals of Thoracic Surgery en el 2016 y en este caso utilizaban cánulas convencionales en las cuales se enfaldaban, por decirlo de alguna forma, la cánula del ápex para impedir que la cánula fuera fácil de salirse, porque ese era un terror. ¿Cómo fijamos una cánula que va a ser una asistencia ventricular, que va a tener un paciente un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, y aseguramos que esa cánula no se le salga, como es en el caso de las cánulas de Berlin-Hart, que tienen ese diseño que permite que no se salga? Entonces lo que hicimos, buscamos ese artículo y vimos que los materiales que necesitábamos era una prótesis vascular recta de 30 milímetros y otra de 12 milímetros de Dacron, no de PTFE, sino de Dacron. Cánulas de OPA, una cánula de OPA, en este caso en ese paciente utilizamos una cánula de OPA de 18 milímetros de French y una cánula venosa maleable. Perdón, no, que no era maleable, que no tenía el alambre ese que hace que uno le pueda dar la forma, sino que era una cánula maleable normal. Entonces, que el paciente, para hacer esto, por supuesto, al igual que la de Berlin-Hart, es un paciente que tiene que estar en circulación intracorpórea para colocarle la asistencia. Y una vez que tiene las cánulas colocadas, se saca el paciente de bomba y se deja asistido. Se hace en bypass cardiopulmonar con hipotermia leve a 32 grados Celsius. Si tiene comunicación interauricular, hay que cerrarla, al igual que en el caso de las cánulas de Berlin-Hart. Pero se puede hacer sin pinzamiento aórtico. Y se da aspiración de las cavidades izquierdas a través de la vena pulmonar superior derecha. Como le dije, se usan cánulas convencionales de bypass cardiopulmonar y la confección de la prótesis se confecciona una prótesis de Dacron o se hace una falda de Dacron, y ya les explico cómo. Se utiliza BioGlue como sellante y la cánula venosa se introduce dentro del tubo de Dacron de 12 milímetros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, este es el tubo de la prótesis de Dacron de 12 milímetros y esta es la prótesis de 30 milímetros. ¿Qué hicimos con la prótesis de 30 milímetros? La abrimos y obtuvimos un parche amplio de Dacron. A ese parche que se corta en forma redonda, ¿no? Se le abre un agujero y a ese agujero que corresponde a 12 milímetros, que es el diámetro de la prótesis de Dacron, se fija al parche de polipropileno 4 ceros. Una vez que se termina de suturar, queda de esta forma, un faldón acá con la prótesis colocada. A este faldón con la prótesis se le introduce la cánula. Lo normal o lo que debe suceder o hacerse es que la cánula protruya 4 centímetros desde el faldón hacia la punta. Y la cánula se asegura, como ven, con 7, 8 suturas de seda precortada. Y esto hace que la prótesis de Dacron y la cánula queden íntimamente fijas y no se puedan movilizar. Luego se hace una incisión en el ápex, una incisión punzante en el ápex, se extraen los trombos, se introduce la cánula, esta cánula, dentro del ápex y en el ápex se realizan 2 aretas o bolsas de tabaco, como también lo llaman en algunos otros sitios, alrededor de la incisión del ápex con polipropileno 3,0 apoyados con fieltro de PTFE, que es lo que en algunos sitios llaman felpa. Y luego que se hacen esas 2 aretas, el faldón, el borde del faldón, se sutura al ápex, con también una sutura de
polipropileno 3,0, también apoyada con felpa o fieltro de PTFE. Este es el, digamos, en el ápex, como debería verse, y esto realmente queda sumamente fijo, sumamente fijo. Luego la cánula se saca a través de una apertura en la piel, en la pared del abdomen, en el sitio donde veamos que la cánula no se angula tanto y que queda bien posicionada. En el caso de la cánula arterial, el otro pedazo de prótesis de Dacron de 12 milímetros lo utilizamos para suturarlo a la aorta ascendente. Esta es la cánula del bypass, ¿no?, con que entramos el paciente en circulación extracorpórea, y esta es la prótesis de Dacron. Esta prótesis de Dacron se le introduce una cánula EOPA, en este caso en ese paciente fue de 15. La cánula se introduce, pero importante es algo. La cánula no debe entrar a la aorta. La cánula debe quedar aproximadamente 10 milímetros, 12 milímetros por encima de la sutura de esta anastomosis entre el Dacron y la aorta ascendente. Y a esta prótesis, al igual que hicimos con la cánula venosa, se anudan con varios sedas precortadas 0 o 1, unas 5, 6, 7, 8, las que se pueda, para brindar que solamente el flujo de la sangre que sale por la cánula va a entrar a la aorta y no va a salirse hacia atrás. La cánula también, por supuesto, en este caso, como puede hacerse que se meta la cánula primero y después se le ponga se meta dentro de la prótesis, es decir, se haga la incisión de la piel, se entre la cánula por la incisión de piel hacia el tórax, entre al Dacron y se suture, se le pongan las sedas a su alrededor para que la cánula quede fija. Y con esto, este es el resultado. Este paciente estuvo en asistencia casi 3 meses y luego se pudo trasplantar. Y aquí vemos la cánula. Fíjense que la cánula, como tiene ese reforzamiento de alambre en la cánula no se dobla ni nada. Como la cánula está puesta en el ápex del ventrículo izquierdo, y recordemos que más o menos aquí estaría el faldón, y aquí estaría la punta de la cánula, que es la parte donde está esa porción de forma de canastilla que ya está dentro del ventrículo izquierdo. Y la cánula arterial, no sé si la notan muy bien, aquí está la cánula arterial. No está, como les dije, dentro de la aorta. La punta de la cánula no entra a la aorta, sino que está a más o menos 1 centímetro por encima de la anastomosis de la prótesis de Dacron a la aorta ascendente. Y esto es en este caso, bueno, aquí está el doctor Leonardo Salazar, que muchos de ustedes lo deben conocer, pionero del ECMO en Colombia y América Latina. Y estos dos pacientes fueron 2 pacientes que tuvimos en asistencia cuando yo trabajaba en la Fundación Cardiovascular. Este niño tiene una cánula de Berlin-Hart y este otro niño tiene las cánulas, esas que les comenté ahorita, enfaldadas. Ambos niños fueron trasplantados luego de más o menos 2 meses y medio, 3 meses, y lo que hemos sabido de ellos es que están muy bien. No sé si tenga lugar alguna pregunta, alguna aclaración, y les doy muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar. Muchísimas gracias, doctor Donis. De verdad que quedamos todos encantados con la presentación, y vamos a pasar ahora de inmediato a las preguntas. Por acá, por el chat, tenemos algunas preguntas.
hay una pregunta de Mónica Loyarte, creo que es una cirujano de Argentina, que dice, ¿en qué casos drenan aurícula izquierda durante ECMO en recién nacido y qué cánula o catéter usan? Bueno, en recién nacidos, esa es una pregunta y porque puede causar realmente mucho problema. Porque como que les comenté, al no drenarse el ventrículo izquierdo y el paciente tener disfunción ventricular, la válvula aórtica está cerrada debido al flujo que le da el ECMO. Entonces, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda no pueden vaciarse. Entonces, en esa circunstancia, siempre es preferible, a veces uno cuando está operando a un paciente que sabe que las cosas no van bien, uno le deja un foramen oval abierto. O si no lo tiene, le fenestra el tabique interauricular. En los neonatos puede hacerse este procedimiento por cardiología intervencionista, en el caso de que la CIA que tenga o que no tenga, si esta no la tiene, se la abren y si es muy pequeña se le puede abrir a través de una atrioseptostomía o dilatación con balón e inclusive colocación de un stent en el foramen oval. Los pacientes después de que están en la unidad pueden ser llevados a la hemodinamia y hacerles este procedimiento. Si no es posible eso, se puede colocar un aspirador de cavidades izquierdas conectado al inflow del circuito de ECMO, ya sea a nivel del puente o a través en algún punto del inflow. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente esto es un tubito que a veces en los niños pequeños se usa tubería de 316 para los aspiradores y es preferible que sean más gruesos de 1/4. Pero si son los que se tienen, se hacen. Pero lo mejor es hacer una atrioseptostomía en hemodinamia o que en cirugía ya se haya dejado el foramen abierto o se haya creado una fenestración en el septum. Ok, aquí tenemos otras dos preguntas de Mónica también. ¿Cómo reponemos las plaquetas que tanto se hacen sentir en el compliance de los ventrículos? ¿Y cómo fijan las cánulas sobre la piel? Siempre hablando de recién nacidos. Bueno, las cánulas realmente no se fijan en la piel. Bueno, dependiendo. Si el ECMO es después de bypass cardiopulmonar, la cánula no está fijada a la piel, sino que está fijada al esternón. Es decir, la cánula, la sutura está en el esternón y no en la piel. En el caso del ECMO periférico en el cuello, lo que se hace es, se pasa un punto por la piel, ¿no? Y se anuda el punto sobre una pinza, de manera tal de que el nudo no va a quedar apretando la piel, sino va a quedar como si estuviera flojo. Y sobre ese nudo se afija la cánula. Eso usualmente uno lo hace en 2 puntos para darle mayor seguridad. Es decir, la cánula no está directamente en contacto con la piel, sino que este polipropileno queda flotando, queda como suelto en la piel y no causa lesión o tanta lesión. Pero cuando los pacientes tienen mucho tiempo en ECMO, por más que uno quiera, siempre se produce algún tipo de problema en la región donde se fijó. Ok. Aquí tenemos otra pregunta. Las cánulas Avalon para ECMO venovenoso 13 French, ¿cuál es el peso más bajo que usted le ha colocado? Yo en lo particular no tengo mucha experiencia con las cánulas de Avalon, primero porque acá en Colombia es difícil su importación y son costosas, muy costosas. Entonces, en muchos pacientes respiratorios hemos colocado ECMO venoarterial para problemas respiratorios. El que recuerdo más pequeño de Avalon debe estar, si no mal recuerdo, alrededor de unos 7 kilos, 6-7 kilos el que colocamos, que se le colocó una Avalon. Pero como le digo, de colocación de cánulas Avalon no tenemos mucha experiencia por problemas de costos y por problemas de importación. Ok.
Aquí tenemos otra pregunta de Felipe Holanda desde Brasil, que dice, cuando se opta por la canulación del sitio femoral arterial, ¿cómo se realiza la reperfusión distal de la extremidad inferior? Ah, bueno. Hay una forma, ¿no? Primero, la canulación arterial para ECMO venoarterial en niños, en pediatría, básicamente está o se utiliza específicamente ya en pacientes grandes. Grandes me refiero por encima de 30, 35 kilos. ¿Por qué? Porque los vasos, como muchos sabrán, los vasos femorales en el niño pequeño son de pequeño calibre y las cánulas son muy grandes, o las cánulas que debería tener en la arteria para dar el flujo adecuado serían muy grandes para el tamaño del vaso. Pero en los pacientes que se puede canular, es decir, que tienen un peso suficiente en donde se les pueda poner una cánula adecuada femoral para darle perfusión arterial, se saca un puente del inflow, del outflow del ECMO, es decir, de la cánula, y se coloca, hay dos formas de hacerlo, o muy distales o muy proximales. Pero en ocasiones, a través de Doppler, se puede canalizar la femoral superficial con un catéter, y a este catéter le va a entrar sangre y por esa forma se va reperfundiendo, se perfunde la pierna en sentido distal. Hay otros estudios en donde colocan ese catéter ya mucho más distal, por ejemplo en la tibial posterior. Pero esa es la forma de hacerlo. Pero como les dije, la canulación femoral ya está para pacientes en edad pediátrica, ya pacientes mucho más grandes. Bien. Que hay otra pregunta del doctor Enzo Borsellino, que si ustedes colocan cánulas por punción para ECMO venoarterial en pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos, usualmente, por ejemplo, para venoarterial, en pacientes que son muy pequeños, el sitio ideal es la canulación cervical. Es la canulación cervical por el tamaño de los vasos. En los niños ya grandes, es decir, adolescentes o casi que adultos, se puede hacer canulación venoarterial o venovenosa arterial, canulando por punción. Evidentemente, la punción de la cánula arterial que entra por punción es en la femoral, no en el cuello. En el cuello se hace la punción por punción, pero para la cánula venosa, no para la cánula arterial. Bien. Que hay otra pregunta, si usted ha tenido experiencia con asistencia izquierda. Esta la hace Hugo Cardoso desde Argentina. Si usted tiene experiencia con asistencia izquierda solo con centrífuga sin oxigenador. Sí, de hecho, esos pacientes que mostré al final tienen asistencia ventricular solo izquierda y no tienen oxigenador. Okay. Esos pacientes no tienen problemas pulmonares y lo que sí es un poco complicado al principio es calcular el flujo del soporte de asistencia ventricular para hacer que el ventrículo izquierdo no se vacíe completamente. ¿Por qué? Porque si se vacía completamente, el ventrículo derecho no tiene hacia dónde eyectar. O sea, no tiene a dónde soportarse para producir la eyección de sangre. Entonces siempre hay que tenerlo como un poquito lleno para que el ventrículo derecho permita y tenga eyección suficiente hacia las pulmonares y sea el propio pulmón del paciente el que oxigena. Bien. Otra pregunta de Karen Pertús, de Venezuela, que en el caso del venteo de cavidades izquierdas en el ECMO venoarterial, ¿controlan el flujo del ven de qué manera? ¿Hasta cuándo ventear y hasta que haya onda P a flujo pulsátil? Depende, porque va a depender de cómo va el paciente. Evidentemente, cuando el paciente ya tiene onda arterial, el ventrículo ya está recuperando, ya tiene eyección y el venteo no hace más necesario. Entonces, muy posiblemente lo que se hace es eso.
Ahora, vuelvo hacia atrás, a las primeras preguntas que me hicieron. Si tenemos un foramen oval abierto o se ha hecho una fenestración, no hay que preocuparse de eso porque el paciente se autorregula solo. Es decir, a medida que él va eyectando, es menos la sangre que pasa de la aurícula izquierda a la derecha y que se va por la cánula venosa del ECMO. Entonces, una vez que el paciente ya está eyectando, y es cuando tiene onda arterial, suponemos, y eso es corroborado con eco, que tiene ya mejor función ventricular y que no es necesario ventearlo en el caso de que tenga una cánula. Ok, perfecto. Aquí hay otra pregunta del doctor Pablo García de Lucy, cirujano cardiovascular de Argentina, que dice, el ECMO en hipoplasia de ventrículo izquierdo después de cirugía de Norwood, ¿cómo procede con el flujo pulmonar accesorio por la anastomosis? ¿O por la anastomosis o por el conducto BD-AP? ¿Cierra el Blake Townsend o no? ¿Y el conducto lo deja abierto? Preguntas. Sí. Bueno, lo que se recomienda es no cerrar completamente el Blake Townsend, sino pinzarlo con un clip, permitiendo que tenga algo de flujo, pero que no esté totalmente ocluido. En los casos de ensano, que es el conducto BDAP, es más fácil controlar el ECMO, porque al ser un flujo pulsátil es mucho más fácil de maniobrarlo. En cambio, cuando tiene el Blake Townsend y uno lo canula y lo tiene en ECMO, si no cierra el flujo del ductus, de la prótesis, del Blalock, se va mucha recirculación pulmonar y se sobrecircula el paciente. Por eso es que hay que pinzarlo parcialmente, no totalmente. Ok. Hay otra pregunta de Colombia, Elkin Peñaranda Pavón. Si el dacrón utilizado en la prótesis para la inserción de la cánula arterial llegase a romperse, ¿puede haber la posibilidad de que éste migre? ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Me imagino que se refiere al caso de la canulación para asistencia ventricular con esa prótesis de dacrón. Imagino, que fue la que tú mostraste. Eso es, o sea, si se rompe el dacrón, es porque el dacrón venía defectuoso, porque un dacrón no se rompe. Usualmente lo que puede ocurrir eventualmente es que haga un pseudoaneurisma en el punto anastomótico, ¿no? Okay. Pero veo muy improbable que eso ocurra, que se rompa el dacrón y que migren los pedacitos. Ok. Aquí hay una última pregunta. Si hay alguna recomendación de rango de anticoagulación en estos pacientes, desde el doctor Horacio Alasia, desde Santa Fe, Argentina. Bueno, los circuitos de ECMO que deberían utilizarse son circuitos de ECMO heparinizados, ¿no? Es decir, que tienen un revestimiento, la tubería tiene un revestimiento de anticoagulante. ¿Y esto qué nos permite? ¿O cómo lo hacemos? Por ejemplo, en los pacientes que están poscardiotomía, que son pacientes que tienen disfunción ventricular severa y que ¿cómo se llama? Necesitan el ECMO para destetarlos del bypass. En esos pacientes, antes de conectar al ECMO, revertimos la heparina con protamina. Okay. Después que el paciente está revertido de protamina, conectamos las cánulas al circuito de ECMO y lo dejamos sin heparina, al menos las primeras 12 horas. Y luego se va controlando el tiempo de coagulación activado también con el PTT. Usualmente el tiempo de coagulación activado tiene que estar alrededor de 200, 250 de una manera segura para mantener el ECMO. Ok. Que hay otras dos últimas preguntas ya. El doctor Gustavo Sibori del Hospital Garrahan de Buenos Aires dice si tienes alguna experiencia en colocación de Centrimac por toracotomía izquierda. No, ninguna. Okay. Los Centrimac que hemos usado, que son el Centrimac Levitronic, es para asistencia ventricular
y son todos extracorpóreos y todos los hemos hecho por esternotomía. Okay. Y esta del doctor Alfredo Gómez de Barquisimeto, en caso de no haber dejado fenestrado el septum, esa ya te la hice, ¿no? ¿Tú prefieres volver a abrir o colocar la cánula? Sí, está ya. Sí. Bien. Bueno, yo creo que casi todas las preguntas quedaron ya, porque hay otras que creo que nos vamos a alargar mucho. Las preguntas que quedan pendientes se las haremos llegar al doctor Donís y colocaremos las respuestas, como siempre, en el foro de ALAP. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Donís. Estuvo muy, pero muy buena y muy enriquecedora para nosotros los perfusionistas y para, bueno, toda la audiencia. Veo que estuvieron conectados muchos cirujanos. De verdad que muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con usted. Y de verdad, muchísimas gracias. No, el placer fue mío, Alileni, verdaderamente muy, muy honrado que me hayan invitado. Esta es una actividad que me parece genial, que esta pandemia de COVID la hizo popularizarse, pero yo pienso que quizás debió haberse hecho popular mucho tiempo atrás, porque así se pueden compartir experiencias sin necesidad del desplazamiento y esas cosas. A veces es bueno la cercanía social, pero bueno, a veces es también muy cómodo aprender de esta forma. Sí. Verdaderamente muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, gracias también a todos los colegas y a todos los cirujanos que por aquí por el chat tenemos muchos mensajes de saludos y de agradecimiento. Y muchas gracias también a Medtronic por el apoyo que siempre nos brinda. Y bueno, nos vemos el próximo jueves que tenemos otro webinar y vamos a tener otro webinar con el doctor Donís en julio, ya se los informaremos, sobre cirugía de arco aórtico, también en pacientes pediátricos. Así es que estaremos informándoles por esta vía. Muchísimas gracias, Igor, de verdad que superadas nuestras expectativas por todo lo grande. Muchísimas gracias. No, a ustedes, vale, que les vaya muy bien. Vale, chao, chao.